Hola, buenas tardes. Ahora vamos a trabajar la ley de Ohm para circuitos en serie. Primero comentarte que un circuito en serie va a recibir este nombre porque la corriente eléctrica que va a atravesar el circuito solamente sigue un camino a través de los elementos que están interconectados y vamos a contar con más de una resistencia o también más de una fuente de poder. En el ejemplo que te muestro en el pizarrón tenemos tres resistencias conectadas. Cada una de ellas mide 2 ohms. Las tres están alimentadas por una fuente de 18 voltios, pero quiero que observes cómo la corriente sale de aquí, del polo negativo, pasa por esta resistencia y luego sigue, pasa por esta segunda resistencia y luego sigue, pasa por esta tercera resistencia y llega hasta el polo positivo de la batería o de la fuente de poder. Entonces, cuando tenemos un circuito así, se llama de conexión en serie. Ahora, cada una de estas tres está haciendo una resistencia parcial y la suma de todas ellas va a provocar una resistencia mayor. En un circuito en serie, debido a que la corriente sigue un solo camino, la tensión o el voltaje que hay aquí va a ir cayendo en cada una de las resistencias. Y si tú sumas el voltaje que se gasta aquí, más el voltaje que se gasta aquí, más el voltaje que se gasta aquí, esos tres voltajes deben ser iguales a 18 voltios. Si las resistencias son del mismo tamaño, entonces esta batería o esta caída de este voltaje se va a dividir en las tres resistencias de forma proporcional, de forma equitativa. Si alguna de las resistencias es de diferente tamaño, entonces el voltaje solamente va a suministrar lo que se necesita en ese lugar. ¿Para qué? Para que esta corriente siempre sea constante de 3 amperes. Bueno, aquí no hay que calcular nada, no estamos pidiendo nada, solamente te estoy mostrando las características que tiene un circuito en serie. Y entonces, recapitulando, la corriente debe de ser siempre constante. ¿Y cómo sabemos eso? Porque aquí no hay más caminos más que el que sale de la batería y pasa a través de cada una de las resistencias. Y dos, la caída de tensión va a ser proporcional a cada una de las resistencias según el tamaño que tenga cada una de ellas, y la suma de la caída de tensión en cada una de las resistencias debe de ser igual a los 18 voltios que están aquí en la batería. Por ejemplo, mira, si tú multiplicas 3 amperes por 2 ohms, eso te va a dar 6 voltios. Es decir, que esta resistencia para funcionar necesita 6 voltios. Aquí va a pasar lo mismo y aquí va a pasar lo mismo. Si sumas 6 voltios más 6 voltios más 6 voltios, tenemos los 18 voltios de aquí. ¿Sí? Esas son las dos principales características que tiene un circuito de conexión en serie. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo una corriente de 3 amperes. Quiero conectar una pila, no sé su valor, o una fuente de alimentación, y sé que la resistencia 1 vale 3 ohms, que la resistencia 2 vale 1 ohm, y la resistencia 3 le vamos a dar un valor de 5 ohms. Entonces fíjate bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar la resistencia total. La resistencia total de un circuito en serie va a ser igual a sumar R1 más R2 más R3 hasta Rn. Es decir, que solamente lo que tienes que hacer es sumar cada una de las resistencias que están conectadas. Aquí solamente tenemos tres resistencias, entonces la resistencia total de este circuito va a ser igual a 3 ohms más 1 ohm más 5 ohms, y eso va a ser igual a 6 ohms, perdón, a 9 ohms. Después, ya tenemos cuál es nuestra resistencia total. Ahora, nosotros queremos saber el voltaje. De la ley de Ohm, vamos a despejar. Si recuerdas, esta R está dividiendo, la mandamos para acá multiplicando y nos va a quedar voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, voltaje va a ser igual a
la intensidad de corriente, que son estos 3 amperes, por estos 9 ohms, que son la resistencia total. El voltaje que está pasando o que debe de administrar este circuito va a ser de 3 por 9, 27 volts o voltios, como le quieras decir. Y así de sencillo es. Si quisiéramos sacar la corriente eléctrica que atraviesa el circuito, entonces nos darían como dato el voltaje y las resistencias. Y lo que tendríamos que hacer es lo mismo. Primero calcular la resistencia total y después hacer la división del voltaje entre la resistencia total. ¿Sale? Gracias.